Bienvenidos a nuestro informe sobre los resultados de la encuesta anual Pulse o Pulso. Mi nombre es Maribel Cifuentes y soy directora de portafolio aquí en la Fundación de Salud de Colorado o Colorado Health Foundation. Gracias por asistir a esta sesión informativa. Es maravilloso que decidieron compartir su tiempo con nosotros esta tarde. Y veo que las personas están conectándose a nuestra plataforma y les daremos unos momentos para que se conecten y se pongan cómodos antes de empezar. Vamos a dar un minuto más para que las personas sigan conectándose. Muy bien, y entonces vamos a empezar. Empezando primero dándoles la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario de web de hoy. Nuevamente, mi nombre es Maribel Cifuentes y soy directora de portafolio aquí en la Fundación de Salud de Colorado o Colorado Health Foundation. En la Fundación trabajamos para que la salud esté al alcance de todos los habitantes de Colorado, enfocándonos en las personas que viven con bajos ingresos y en la gente de color. Hacemos este trabajo por medio de otorgar fondos, promover políticas que apoyan la salud y por medio de la investigación. Es más, hoy estaremos aquí para hablar sobre la investigación y específicamente los resultados de nuestra encuesta Pulse o Pulso del 2021. Y algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué una fundación de salud realiza una encuesta anual? Algunos pensamos en las encuestas como una forma de saber o de predecir el ganador de una elección, por ejemplo. Pero en nuestra encuesta, Pulse, nuestra intención realmente se trata de escuchar a los habitantes de Colorado que vienen de todos los rincones del estado, de todas las descendencias raciales y étnicas y de todos tipos de experiencias vividas. Escuchamos sus preocupaciones e inquietudes, sus percepciones y prioridades. Lo hacemos porque creemos que para llegar a realizar mejor salud para todos, esto comienza con escuchar y comprender a los habitantes de Colorado. Este año tuvimos conversaciones de 20 minutos con 2,493 habitantes de Colorado. Con este tamaño de muestra, podemos enfocarnos y ver patrones en la población del estado y podemos acercarnos a ver cómo algunos grupos de personas responden de manera diferente a otros grupos. Este tamaño de muestra también nos empuja mucho más allá de nuestras burbujas de opinión. Para muchos de nosotros es común hablar solo con personas que viven en nuestra comunidad o que piensan de la misma manera que nosotros.
pero tuvimos conversaciones con una amplia gama de personas, observando qué es diferente y qué tenemos en común. Durante los próximos 90 minutos, compartiremos con ustedes lo que aprendimos cuando escuchamos. Y usted escuchará exactamente las preguntas que hicimos y las respuestas que escuchamos. Pulse es como un espejo. Es imparcial y sin adornos, y el espejo refleja las prioridades, preocupaciones y experiencias de los habitantes de Colorado. Pero antes de entrar a los resultados, quiero repasar algunos anuncios de rutina. Primero que todo, todos los participantes deben estar silenciados, sus micrófonos apagados, para minimizar el ruido de fondo. Este seminario web se está grabando y les enviaremos un enlace o link a la grabación en los próximos días. Los invitamos a compartir sus perspectivas y preguntas en el chat. Cuando utilice la función de chat, seleccione la opción llamada Everyone. Eso asegurará que todos los participantes puedan ver sus pensamientos y preguntas. Y haremos todo lo posible para abordar tantas preguntas como podamos. Si tiene un problema técnico, también puede usar el chat para obtener ayuda. En ese caso, seleccione la opción llamada Host and Panelists Only y un miembro de nuestro equipo lo ayudará. Finalmente, al terminar el seminario web, se le pedirá que complete una encuesta rápida para ayudarnos a planificar para la encuesta Pulse del próximo año, del 2022. Y ahora, sin más preámbulos, tengo el gran placer de presentarles a Laura Covarrubias. Laura es investigadora de FM3 Research y una de las mentes brillantes detrás de la encuesta Pulse. Laura, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Maribel. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Laura Covarrubias. Yo soy una de las investigadoras con FM3 Research y fui una de las personas que ayudó en conducir esta encuesta. Entonces, si me dan un momento, voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, vamos empezando primero hablando sobre del modo que conducimos esta encuesta. Como mencionó Maribel, hicimos entrevistas entre 2,493 residentes que fueron adultos en el estado aquí de Colorado. Las entrevistas se llevaron a cabo del 27 de julio al 16 de agosto de este año y fueron conductadas en inglés y en español. Las entrevistas fueron también conductadas en línea, por teléfono fijo y teléfono celular. Los participantes en línea fueron contactados por medios de tarjetas postal y correo electrónico. Para poder asegurarnos que podríamos obtener resultados de comunidades que normalmente son más chicos aquí en Colorado, tuvimos sobremuestras en ciertas comunidades. Eso fue entre los coloradenses negros afroamericanos, los indígenas de América, y asiáticos americanos y las personas en el condado de Pueblo. Luego, después de que hicimos nuestras entrevistas y colectamos todos los datos, pudimos modelar los resultados para que sean reflectorios de la verdadera composición demográfica y geografía de la población adulta aquí en Colorado. Este estudio nos resultó con un error de muestra en más o menos 2,7%, al nivel de conciencia del 95%. Y puede ser que mientras que estamos haciendo estos números, que vayan a ver que no todos suman al 100%, y eso es debido al redondeo de los números. Y también nuestra encuesta fue diseñada con la compañía Newbridge Strategy. Nuestra compañía FM3 Research, somos una compañía que hacemos normalmente encuestas con clientes demócratas. Y Newbridge Strategy hacen lo mismo con republicanos, así que pudimos hacer una encuesta bipartidista para que refleje bien en todos los problemas que queremos observar aquí en Colorado. Okay.
Una de las cosas que hicimos al principio, les preguntamos a las personas que participaron, en sus propias palabras, cuáles son los problemas que se encuentran más aquí en Colorado. Y como se puede ver, lo que se fue mencionado más frecuente fue problemas relacionados al coronavirus, del gobierno y la política, sobrepoblación y crecimiento, exceso de desarrollo, muchos problemas que se ven aquí. Pero lo que vemos aquí más de todo es que no hay algún tema que sobresalió más que los demás, queriendo decir que dependiendo de la persona, cada persona está pensando en una cosa diferente. Pero cuando les hicimos la misma pregunta, pero les dimos un rango más amplio de problemas específicos, lo que vimos que los problemas que sí sobresalieron más de los otros fue el costo de la vivienda y el costo de la vida. Aquí podemos ver el 51% dijeron que el costo de la vida es algo extremadamente grave en Colorado y en total 82% dijeron que era extremadamente o muy grave el problema aquí. Entonces vamos viendo los números aquí, se va viendo que estos son los problemas que en realidad resonan más. Por ejemplo, el costo del cuidado de la salud sí sigue siendo un problema muy grande, pero no al mismo nivel que el 51% aquí en el costo de la vivienda. Otros problemas que se mencionan que también fueron probados fue el cambio climático, el uso de las drogas y el alcohol, y vamos viendo que de todos modos más del 50% de la población aquí en Colorado dice que estos son problemas bastante graves en el estado. Vamos viendo aquí, estos son más de los problemas que hicimos en el estudio. Y vamos viendo que estos problemas siguen siendo graves, pero no al mismo extremo que los que vimos en la pantalla anterior. Por ejemplo, la violencia por arma, nomás el 23% diciendo que era extremadamente grave y el 46% diciendo que era algo extremadamente o muy grave. Lo que sí vemos, que curiosamente es el costo del cuidado infantil. Esta pregunta se le hizo a todos los participantes. Eso incluye personas que tal vez son solteras o que no tengan familias, incluso también personas mayores, que sus hijos ya sean más mayores. Pero en total, el 44% de la población dice que el costo del cuidado infantil es un problema extremadamente o muy grave. Cuando vemos este dato, en especial con las personas que sí son ahorita padres, especialmente de niños de edad de escolar o niños menos de 5 años, este número se va a subir y vamos a ver más sobre eso más adelante en la presentación. Lo que también queremos hacer es ver cómo han cambiado los problemas desde el verano pasado cuando inicialmente hicimos la primera estudio, que fue en el 2020. Y lo que vemos es que el costo de la vivienda y el costo de la vida ha subido bastante. Estos dos problemas aumentaron el 15% y el 10% de puntos porcentajes. Pero los problemas relacionados al COVID, por ejemplo, las enfermedades y muertes del que el coronavirus causó, ha bajado por 3 puntos. También vemos el daño de la economía que el coronavirus causó, también ha bajado por 13 puntos. Y eso lo que nos dice es, el año pasado cuando hicimos la encuesta, posiblemente la pandemia era algo muy nuevo, estábamos todos al pendiente de eso, pero como han cambiado las situaciones, el costo de la vivienda y el costo de la vida son los problemas que son más importantes ahorita. Y también es posible que una de las razones por qué estos son problemas más graves ahorita es por los efectos que han tenido el coronavirus. También vemos que los problemas son diferentes dependiendo de las comunidades razas raciales y étnicas. Por ejemplo, vemos que el costo de la vida es un problema más serio entre las personas negros afroamericanos, también entre las personas hispanos y latinos. Ellos están en el 80% o más, diciendo que este es un problema muy grave aquí en Colorado. Comparado la comunidad de las personas blancas, nomás es el 67%. Queriendo decir que sí es un problema grave, todavía se considera que es un gran problema aquí, pero no al mismo extremo, digamos, en las comunidades de color.
Sin embargo, cuando vamos viendo problemas, por ejemplo, la división entre la gente de diferentes partidos políticos, en las personas blancas es del 65%, un extremadamente o muy gran problema en el estado. Comparado en las otras comunidades de personas no blancas, el número es más bajo, no es tan alto. Aquí es el 65% entre los blancos y entre las otras personas es más o menos como el 50% o menos que se ve aquí. También vemos, obviamente, que hay una diferencia por partido. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, la violencia política y la mala conducta, que fue una de las cosas que en total todos los participantes dijeron que no era necesariamente el problema más grave. Pero entre las personas que están registradas como demócratas, más de la mitad dijeron que este era un problema externamente o muy grave. Comparado a las personas que están registradas como republicanos, nomás el 14% dicen que este es un problema extremadamente o muy grave. Al contrario, podemos ver como, por ejemplo, la inmigración ilegal. Entre los demócratas nomás es el 17%, pero entre los republicanos es el 62%. Esto no necesariamente es muy sorprendente. Estos son temas que históricamente han separado, ha habido división entre los partidos, pero sí es interesante que las personas aquí en Colorado, dependiendo del modo que están registrados, están viendo estos problemas, digamos, de modos diferentes. Una de las otras cosas que queríamos estudiar era la seguridad financiera de las personas aquí en Colorado, especialmente del modo que ha cambiado en el año pasado y del modo que ellos anticipan que puedan cambiar en el futuro. Entonces, una de las preguntas que les hicimos eran, ¿ahorita están ustedes mejor o peor financieramente a lo que estaban hace un año? Entonces, pensando el año pasado, en el verano pasado, ¿cómo ha cambiado su situación financiera? Y lo que vimos es que la mayoría de las personas dijeron que están más o menos igual o que han mejorado. El 51% más o menos igual, casi un cuarto diciendo que mucho mejor. Pero es importante notar que un cuarto de los participantes han dicho que han empeorado. 15% dijo que algo peor, pero el 10% dijo que mucho peor. Y podemos ver que estas experiencias son diferentes dependiendo en la persona. Por ejemplo, vimos aquí las personas que están desempleados. El 52% dijeron que su situación ha empeorado, queriendo decir que estas personas que que están ahorita desempleados, es posible que el año pasado no estaban desempleados, fueron personas que posiblemente fueron despedidos o tuvieron que dejar su trabajo por alguna razón o la otra en el año pasado. También vemos que la situación es diferente dependiendo en los ingresos de la casa, como por ejemplo aquí vemos las personas que ganan menos anualmente, son las personas que son más probables en decir que han empeorado su situación. Por ejemplo, las personas que ganaron 30,000 o menos el año pasado, el 43% dijeron que su situación ha empeorado. Otra vez queriendo decir que algo sucedió entre el verano pasado y ahorita, que no es necesariamente su rutina normal. Otra pregunta que les hicimos es, pensando en el futuro, en el próximo año, ¿qué tan preocupados están en la posibilidad de no poder pagar la renta o su hipoteca mensual? Y otra vez vimos que la mayoría de las personas están diciendo que no están muy preocupados, pero sigue siendo más del 20% que están diciendo que sí están preocupados. De todos modos, es un número bastante notable. Y lo que vemos aquí otra vez es que hay una correlación en la preocupación de que no puedan pagar su renta o su hipoteca y con lo que ganan anualmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a las personas obviamente con ingresos más altos, son más probables de decir que no están preocupados, pero el 48%, casi la mitad de las personas que ganan menos de 30,000, han dicho que sí están preocupados, aún muy preocupados o algo preocupados de que no vayan a poder pagar su renta. También se ve una diferencia entre las personas que son propietarios de sus casas y los inquilinos o las personas que rentan sus hogares.
El 41% están diciendo, de los inquilinos están diciendo que tienen esta preocupación. También vemos, obviamente, en el empleo, las personas desempleadas, más del 50% están preocupados que no vayan a poder hacer sus pagos a tiempo. También les preguntamos, o también otra vez pensando en el año que sigue, ¿qué tan preocupados están de que no vayan a poder comprar suficientes alimentos para darle de comer a sus familias? Otra vez vemos que casi un cuarto de las personas están preocupados de un nivel u otro. Otra vez vemos aquí que esto es relacionado con el empleo y también con los ingresos. Pero aquí es la primera vez que estamos viendo que hay bastante diferencia dependiendo en la raza o étnica. Por ejemplo, los negros y los afroamericanos y las personas hispanas y los indígenas de América, ellos son más probables de decir que están preocupados de que esto es algo que les vaya a suceder en el próximo año. Y también les preguntamos qué tan preocupados están que en el año que viene ustedes o alguien en su hogar se queda sin cobertura de seguros de salud en el próximo año. Y otra vez vemos que hay una relación también otra vez con los ingresos. Se ve también un poco con las personas las personas que están desempleadas. También se ve entre las razas y separaciones étnicas, las personas latinos y indígenas son más probables de decir que tienen esta preocupación. Pero también lo interesante es aquí las personas que están sin seguro, queriendo decir las personas que ahorita no tienen seguro médico, siguen preocupados de que el año que viene no vayan a tener, o ellos mismos o alguien en su familia no vayan a tener seguro. Entonces eso nos enseña que entre este grupo de personas algo está sucediendo que les está prohibiendo poder obtener seguro médico por alguna razón o la otra. Y finalmente les preguntamos en el año que viene, ¿qué es lo que piensan, cómo piensan que va a ser su situación de empleo? Lo que vimos es que el 22% dicen que no planean tener empleo. Estas son personas que tal vez están retiradas, jubiladas, personas que a lo mejor son estudiantes o personas que tienen una pareja o otros miembros de su familia que están trabajando y estas personas seleccionaron quedarse en casa. Pero el 16%, casi el 20%, están diciendo que están muy preocupados o algo preocupados. Y lo que vemos aquí ahora es que esto también es algo relacionado con la edad. Las personas de 18 a 29 años, un cuarto de ellos dicen que tienen esta preocupación de que no vayan a tener un empleo de tiempo completo en el próximo año. También se ve esa misma preocupación casi en un cuarto de las personas hispanas latinas. Y también en las personas de más bajos ingresos, de 65 mil o más, estas personas no están muy preocupadas, pero sí las personas con ingresos de más bajos o medios son las personas que tienen esta preocupación más frecuente. Entonces, ya que vimos todas estas preocupaciones, fueron cuatro desafíos de los que les preguntamos. Y lo que vemos es que casi la mitad de las personas tienen por lo menos una de estas preocupaciones. El 56% aquí vemos que tuvieron ninguna preocupación. En todas las preguntas que les hicimos a este punto dijeron que no estaban preocupados, muy preocupados o poco preocupados, no tenían mucha preocupación de que tuvieran este problema en el año próximo. Pero casi el 20%, el 21% dijeron que por lo menos tuvieron una preocupación, el 10% tuvieron 2 preocupaciones, 9% 3 preocupaciones y 5% tuvieron las 4 preocupaciones. Y lo que vemos es que las personas que tuvieron más probabilidad de decir que tenían por lo menos una de esas preocupaciones son las mismas personas que hemos estado mencionando a este punto. Son los coloradenses que están desempleados, los hogares con ingresos menos de 50,000, quieren decir de medio o bajo ingresos, los latinos, los inquilinos o los rentores,
a las mujeres, especialmente las mujeres de color y las personas LGBT, que en este estudio se refiere a las lesbianas, gay y bisexuales. También vimos las personas que viven con una discapacidad, los que no están registrados para votar por alguna razón o la otra, y las personas que hablan un idioma diferente al inglés en casa. Entonces, estas son las personas que tienen más alta probabilidad de sentir por lo menos una de estas 4 preocupaciones. También queríamos preguntar si en el último año han experimentado algún problema, uno de estos tipos de desafíos que normalmente se encuentran en comunidades que a lo mejor no están haciendo muy bien. Y lo que vimos es que el 39%, casi 4 en 10 personas, tuvieron que posponer el cuidado médico o dental. También el 23% tuvieron una reducción de horas de trabajo o reducción en su salario. Pero lo que vimos es que nomás el 10% están reportando que han sido descansados o despedidos de su trabajo. Y nomás el 9% han dicho que han evitado comidas porque no pudieron pagarlas en los últimos 12 meses. Obviamente estas experiencias no son iguales entre todas las personas. Varia, depende en ciertos grupos de la comunidad. Y en esta ocasión lo que vimos que varió más eran en los ingresos de hogar. Las personas que ganan menos, menos de 30,000 o entre 30,000 y 50,000, son las personas que tuvieron más probabilidad de decir que tuvieron que hacer uno de que experimentaron algo de estas cosas que probamos. Lo más interesante para nosotros es más de la mitad de las personas con bajos ingresos, menos de 30,000, tuvieron que posponer cuidado médico o dental. Comparado, por ejemplo, las personas que ganan más de los 50,000, si se notan aquí, sí es cierto que el propuesto de cuidado médico dental es algo que es bastante alto en todos los grupos comparado a todas las otras ocasiones, pero en las otras situaciones se ven que son muy bajas, como por ejemplo, no más el 11% de personas que ganan 100,000 o más tuvieron problemas para cuidar de familiares de edad avanzadas o discapacitadas. No más el 8% han sido descansados, comparado a las personas aquí de este lado que ganan menos, la probabilidad de que hayan experimentado una de estas cosas es más alta. Ok, el otro tema que cubrimos en el estudio fueron las vacunas de COVID-19. Y les hicimos una pregunta bastante básica, si han recibido por lo menos una de las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este porcentaje es posible que es diferente a lo que se puede encontrar en nuestras encuestas porque estamos dependiendo del modo que las personas nos están contestando. Quieren decir que estas personas tienen que sentirse cómodas suficiente para poder contestar, para poder decirnos si sí o si no. Entonces aquí vemos de todos modos que el 71%, casi 3/4 de la población, dicen que sí se han vacunado, por lo menos tienen una vacuna. El 23%, casi un cuarto, dicen que no, y el 6% dijeron que no sabían en este punto, pero como dije, estas son las personas más probables que a lo mejor no se sintieron cómodas en admitir si sí o si no. Lo que vemos aquí de este lado es cómo han contestado diferentes grupos de la población. Vemos que las mujeres son un poco más, es más probable que las mujeres hayan sido vacunados que los hombres por 10 puntos. El 66% de mujeres reportaron ser vacunadas comparado al 66% de hombres. Vimos también una diferencia grande entre la edad. A las personas de edades de 50 o mayor, el 79%, casi el 80% reportaron ser vacunados, pero nomás 2/3 de las personas de 18 a 49 reportaron que ellos estaban vacunados. Nosotros pensamos que es posiblemente porque las personas de mayores edades tuvieron acceso a las vacunas más pronto, más temprano. Fue algo que cuando primero empezaron a salir las vacunas, se les estaba dando la preferencia a las personas mayores. Entonces, pensamos que eso posiblemente tiene algo que ver en la diferencia de estos dos números.
Vemos también aquí entre las personas de diferentes razas y étnicas. Las personas blancas son más probables de decir que están vacunados. También las personas asiáticas o de islas del Pacífico, 76 y 77%. Pero los latinos somos las personas que son menos vacunados, nomás el 65%, nomás un poquito más bajito de la comunidad negro afroamericano. Y comparado al 69% de las indígenas de América. Lo que vemos aquí también es, dependiendo del tipo de seguro que uno tiene, también puede ver algo del modo si la persona está decidiendo vacunarse o no. Vemos que no hay gran diferencia dependiendo entre el tipo de cobertura que tenga la persona, pero las personas que no tienen cobertura, que están sin seguro médico, el 47%, casi la mitad de las personas, dicen que aún no están vacunadas. Y eso puede ser porque posiblemente a lo mejor no saben que las vacunas son gratis o que las vacunas no requieren prueba de seguro. Es posible que algo esté sucediendo que es por falta de información y no necesariamente nomás digamos, por una decisión personal. Y otra vez vemos que este es un tema, hemos escuchado en toda la nación, que este es un tema que es particularmente dividido dependiendo en el partido. Casi todos los demócratas, el 91% de los demócratas dijeron que ellos están vacunados, pero nomás el 57% de los republicanos. Poquito más de la mitad de las personas registradas como republicanos se han vacunado. Y las personas que no están registrados en estos dos partidos, que en este caso les decimos personas independientes, el 71%. Este grupo se vacuna, han sido vacunados a un nivel más alto que los republicanos, pero tampoco no tan alto como los demócratas. A las personas que nos dijeron que todavía no se han vacunado, les quisimos preguntar cuáles son sus planes. ¿Se planean vacunar? ¿Se van a vacunar lo más pronto que puedan? ¿O se están esperando un poco de tiempo? Y lo que vemos aquí es que sí hay un porcentaje de personas que todavía no están vacunados, casi un poco, es el 21%. Dicen que ahorita no están vacunados, pero planean o se están esperando o planean ponérselo lo más pronto posible. Es posible que por alguna razón o la otra en este momento ellos no se pueden vacunar. El 22% están diciendo que no están muy seguros, no han hecho su decisión si se van a vacunar, pero la mayoría de las personas que ahorita cuando hicimos las entrevistas no estaban vacunados, dicen que definitivamente no planean vacunarse. Y aquí vemos los porcentajes de las personas que son más probables de decir que no planean vacunarse. Y como vimos en la pantalla anterior, sí tiene que ver algo con el partido y del modo que se identifican políticamente. Por ejemplo, el 65% de las personas que no están vacunadas, que se identifican como muy conservadores, el 75% dicen que definitivamente no se vacunarán. También les preguntamos cuando la vacuna está disponible para los niños, si planean vacunarlos. Y lo que vimos es que el 17% dijeron que ya han vacunado a sus niños. El 39% dicen que planean vacunarlos en el futuro. Es posible que se están esperando un poquito más o que planean en vacunarlos el momento lo más pronto posible para ellos. Y el 36% dicen que están indecisos de vacunarlos. Nomás el 17% dice que no están seguros, todavía no han hecho su decisión, pero casi el 20%, el 19% dicen que definitivamente no van a vacunar a sus niños cuando la vacuna está disponible para ellos. Okay. Ahora acabamos de hablar de la salud física, ahora vamos a hablar un poco más sobre la salud mental y el bienestar. Y una de las preguntas que queríamos hacer es, ¿cuáles son los desafíos que hemos tenido en los últimos 12 meses relacionados a la salud mental? Entonces les preguntamos si en algún punto experimentaron algo de lo siguiente.
Y lo que vimos es que más de la mitad de las personas reportaron que ellos han tenido ansiedad en los últimos 12 meses. También vimos que el 44% tuvieron dificultad para enfocarse, el 43% tuvieron preocupación excesiva y el 38% depresión. Otra vez, esta encuesta obviamente es basado del modo que respondieron los participantes. Es posible que en realidad estos números sean diferentes porque ciertas personas decidieron no necesariamente reportar. Esto es todo nomás las personas que se sintieron cómodas en decírmelos cuando les hicimos la pregunta. Y lo que vimos es que también como en otras ocasiones, las experiencias de las personas pueden variar en edad, pero en esta ocasión también varían dependiendo en género. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, perdón, esto debería de ser hombres, los hombres por edad. Vemos que entre los hombres hay un poco de diferencia. Los hombres de edades de 18 a 49 son un poquito más probables en decir que han tenido estos problemas comparado a las personas, a los hombres de 50 años o más. Pero no se compara a las mujeres. Las mujeres de edades de 50 o más son más probables que los hombres de 50 o más, pero las mujeres de 18 a 49 son mucho más probables en decir que han experimentado estas cosas. En especial, el 74%, 3/4 reportaron que tuvieron ansiedad. Más de 6 en 10 también dijeron que tuvieron dificultad para enfocarse y preocupación excesiva. Entonces, lo que estamos viendo es que estas personas no nomás son las personas más cómodas en decirlos, pero son las personas que son más probables de decir que han experimentado estas situaciones. También vimos que hay una diferencia entre personas de diferentes razas o étnicas. Por ejemplo, entre los hombres y las mujeres blancos, sí vemos también otra vez, hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Pero cuando vemos a las mujeres de color comparado a los hombres de color o a los hombres y mujeres blancos, sí vemos que las mujeres de color, en especial, el 59% son más probables de decir que han tenido preocupación excesiva, comparado nomás al 30% de mujeres blancas y comparado nomás al 39% de hombres de color. Entonces, queremos decir que por alguna razón o la otra, las mujeres de color han experimentado algo que les causa una preocupación excesiva. También en una de las cosas que tuvimos mucho el placer de poder hacer en este estudio era, como tuvimos muchas respuestas varias de muchos miembros de la comunidad, pudimos obtener números de miembros de la comunidad que normalmente son muy chicos para poder hacer un análisis que sea válido. Pero en esta ocasión pudimos obtener respuestas de personas que se identifican como lesbianas, gay o bisexuales, y también con personas con discapacidades. Y lo que vimos es que en esta ocasión, cuando vimos en esta pregunta, que sí hay una diferencia grande entre, por ejemplo, las personas en la orientación sexual. Entonces vimos en la ansiedad, las personas que LGB son mucho más probables de decir, casi 3/4 dicen que han tenido ansiedad. Más de 2/3 han dicho que también tienen dificultad para enfocarse y preocupación excesiva. Entonces son números bastante más altos comparados a la comunidad heterosexual. También vimos lo mismo entre las personas que viven con alguna discapacidad. Ellos también son más probables de decir que han experimentado una de estas situaciones comparado a las personas que no tienen discapacidades. Y también les hicimos la misma pregunta dependiendo de las personas, del modo que nos contestaron las preguntas de su seguro financiero. A las personas, por ejemplo, que dicen que su situación financiera ha sido mejorada o queda igual que el año pasado, ellos son menos probables de decir que han experimentado una de estas cosas. Pero las personas que han dicho que su situación financiera ha empeorado, o incluso las personas que han sido descansados del año pasado,
Estas personas son mucho más probables de decir que han tenido estos problemas comparado a las personas que no han sido descansados o las personas que reportan que su situación financiera no ha cambiado o ha mejorado en el año pasado. Y también les queríamos preguntar si a las personas, si en algún punto o el otro hablaron con alguien sobre su salud mental o bienestar durante los últimos 12 meses. Lo que vemos es que la mayoría de las personas sí admitieron que han hablado con familia y amigos sobre lo que estén experimentando relacionados a su salud mental. El 49% dicen que han hablado con personas que tengan las mismas preocupaciones similares a los de ellos mismos, pero nomás el 29%, menos de un tercio de los que entrevistamos, dijeron que hablaron con un profesional de salud, como por ejemplo un terapista, un doctor, alguien que les pueda ayudar con su salud mental y bienestar. Las personas que fueron más probables de decir que sí hablaron con una persona profesional fueron las personas LGB, las personas que viven con una discapacidad, también las personas que se identificaban como muy liberal y las mujeres de edades de 18 a 49, que son, vamos diciendo, las mismas personas que hemos estado mencionando a este punto en este tema. ¿Ok? Y también queríamos hacer preguntas del modo que están especialmente los padres de familia, especialmente relacionado con el cuidado infantil, del modo que han tenido que navegar esta situación en los últimos 12 meses. Entonces, les preguntamos, parecido del mismo modo que les preguntamos a las personas mismas si ellos han tenido, si han experimentado algo de lo siguiente. Les preguntamos si sus niños también han experimentado algo de lo siguiente. Y esta pregunta se le hizo nomás a los padres de familia que dijeron que tenían niños menores de los 18 años en casa con ellos. Entonces, cuando digo padres, obviamente estoy refiriendo no necesariamente nomás padres biológicos, es posible que también son guardianes, pero personas que son responsables de niños menores de 18 años en su casa. Y lo que vimos es que la mitad de las personas, de los padres, están diciendo que sus niños han experimentado aumento en tensiones de salud mental, como ansiedad, soledad o estrés. Más del 40% dijeron que también han padecido con el aprendizaje escolar y el 39% dijeron que han tenido dificultad para construir y mantener amistades. Lo que vemos que es menos frecuente es el pospuesto de cuidado médico dental entre los niños y también evitando comidas porque los padres no pueden pagarlas. Es un porcentaje bastante chico, no más del 5% dijeron que tuvieron que hacer esto. Y también como hemos visto antes, las diferencias se pueden basar en la raza y etnicidad. En la comunidad blanca, ellos son más plurales en decir. Obviamente, como dije anteriormente, estos números son basados en las personas, no pueden ser las personas, entonces las personas tuvieron que sentirse lo cómodas suficiente para decírmelos. Entonces, cuando vimos esta situación, experimentado tensiones en la salud mental, el 55% de las personas blancas que entrevistamos nos admitieron que sus hijos estaban sufriendo con esto o estaban experimentando esto. También el 63% de las personas indígenas de América. Pero en las otras comunidades de color, como los negros afroamericanos, los asiáticos, islas del Pacífico y los latinos, los números son más bajos. Otra vez, pues, no necesariamente porque a lo mejor los están experimentando esto en números más bajos, pero simplemente no lo reportaron, nomás estamos basando en lo que nos han reportado. Pero en los otros problemas, especialmente como el estado de comidas porque no pudo pagarlas, esto es algo que es bastante bajo en la mayoría de los grupos. Casi el 10% sí de los latinos sí dijeron que esto fue algo que sus hijos experimentaron en los últimos 12 años, en los últimos 12 meses. Pero sigue bastante bajo comparado a los otros desafíos de los que les preguntamos.
También vimos que hubo diferencia del modo que contestaron entre hombres y mujeres. Lo que vemos, hemos visto en muchos estudios que las mujeres normalmente son las personas que se encargan más de sus hijos en el hogar. Entonces, lo que vimos es que las mujeres fueron más probables de reportar de que sus hijos hayan experimentado algo de estos, especialmente experimentado tensiones en la salud mental, comparado a los padres en esta ocasión. Y a las personas que nos dijeron sí en algunos de los otros, que sí, que sus hijos han experimentado por lo menos una de esas tensiones de salud mental, el 70% están preocupados del modo que estas tensiones les están afectando las experiencias en la salud y el bienestar de sus niños. Entonces, el 20% dijeron que estaban muy preocupados. La mitad de las personas que dijeron que sus niños estaban experimentando una de estas situaciones, dijeron que estaban algo preocupados. No más del 30% dijeron que no estaban o no muy preocupados, nada de preocupados de que sus niños estén experimentando una de estas tensiones de salud mental. Ahora también les queríamos hacer preguntas en especial de las experiencias de los padres de ellos mismos. Y les preguntamos que si han experimentado una de estas dificultades relacionadas al cuidado infantil en los últimos 12 meses. Y lo que vimos que se reportó más frecuentemente fue que tuvieron dificultades encontrando o que han encontrado que es más difícil balancear el cuidado infantil y otras responsabilidades. El 39%, casi el 40% reportaron que esto es algo que han experimentado. También el 27%, casi un cuarto, y el 25% han dicho que no han podido encontrar cuidado infantil y han perdido la oportunidad o declinado una oportunidad profesional por falta de cuidado infantil. Entonces, estos son, aunque son números cuando comparamos, como por ejemplo el 39, el 56%, parecen números bajos, pero es importante notar que siguen siendo números notables, que un cuarto de los padres han dicho que han tenido que declinar una oportunidad que potencialmente les hayan podido ayudar financieramente. También vimos que otra vez la situación es diferente, las experiencias son diferentes dependiendo de ciertos grupos de la comunidad. Las mujeres fueron más probables de decir que tuvieron uno de estas tensiones, especialmente que tuvieron que perder o declinar una oportunidad profesional. El 34% de las mujeres reportaron que tuvieron que hacer esto, comparado nomás al 16% de los hombres. Y también vemos que estos problemas son más frecuentes en padres con niños de edades de 5 años o menores. Como por ejemplo, más de la mitad de los padres con niños de 5 años o menores reportaron que lo han encontrado más difícil balancear el cuidado infantil y otras responsabilidades, comparado al 35% de padres que tienen niños de edad escolares, que posiblemente sean niños que son más independientes, no dependen tanto en sus padres comparado a niños de edades más chicos. Y también vemos que hay una diferencia entre raza y etnicidad. Vemos que las personas de color son más probables, solamente son más probables en reportar que han tenido estos desafíos. Comparado a la comunidad de las personas blancas que reportan tener estos problemas en menos cantidades. Y también vemos que hay diferencia entre género, dependiendo también en su raza y etnicidad. Vemos, por ejemplo, aquí las mujeres que son mujeres de color en especial, son los más probables de decir que lo han encontrado más difícil balancear el cuidado infantil. Y también más probables es el 42%, más del 40% diciendo que han tenido que perder o declinar una oportunidad profesional. Ok, ahora otra de los temas muy importantes que también es un tema que preguntamos el año pasado era relacionado a la equidad racial.
Y lo que hicimos fue, les preguntamos a todas las personas, no importa su raza o su etnicidad, les preguntamos a todas las personas que participaron en la encuesta si ellos piensan que ciertos grupos de la comunidad, ciertos grupos raciales o étnicos de la comunidad son más probables o menos probables de que experimenten alguna injusticia. Entonces, las injusticias que probamos aquí fueron que sean más probables de recibir un trato injusto de la policía, más probables de recibir cuidado de salud de baja calidad o inadecuado, o más probables de que estén tratados injustos cuando buscan rentar o comprar una casa. Y se los hicimos esta pregunta dependiendo como por ejemplo en lo que estamos viendo en la pantalla ahorita, se lo preguntamos a relación de la comunidad de coloradenses negros. Entonces les preguntamos si ellos piensan que los coloradenses negros son más probables o menos probables de experimentar estas injusticias. Y lo que vemos aquí es que la mayoría de las personas dicen que sí, que la gente, la comunidad afroamericana en Colorado son más probables de que reciben un trato injusto de la policía y de que reciben un trato injusto cuando estén buscando rentar o comprar una casa. Casi la mitad también dijeron que es más probable que la comunidad afroamericana reciba cuidado de salud de baja calidad o que sea inadecuado. Pero lo que vemos es que esta opinión no es necesariamente igual en todas las razas, en todos los grupos raciales o étnicas. Por ejemplo, lo que vemos aquí, que es lo que nos atrae más, en particular las personas que son negras o que son afroamericanas son los que son más probables de decir que sí, que ellos han recibido un trato injusto de la policía o de que reciben cuidado de salud de baja calidad o adecuado o que reciben un trato injusto cuando buscan rentar o comprar una casa. Comparado, por ejemplo, a la comunidad blanca, que sí, la mayoría siguen diciendo que que es más probable que la comunidad afroamericana en Colorado experimenten estas injusticias, pero a un nivel más bajo comparado a los otros grupos. Pero sigamos, aunque los negros y afroamericanos estén diciendo esto en un nivel más alto que la comunidad blanca, las otras comunidades de color también son más probables de decir que la comunidad afroamericana está experimentando estas injusticias a niveles más altos. Aquí es la misma pregunta, pero en esta pregunta les estábamos preguntando si es más probable o menos probable que los hispanos de Colorado experimentan estas injusticias. Y lo que vemos es que más o menos cerca de la mitad de las personas dicen que sí, que en todas estas injusticias. En particular, en recibir un trato injusto de la policía, en 53% de todos los que entrevistamos sí dijeron que los coloradenses hispanos son más probables de experimentar esto. Y como vimos anteriormente, las personas que son hispanos o latinos son los que normalmente son más probables en decir que esto es algo que la comunidad hispana en Colorado experimenta. Comparado a las personas blancas, pero también las otras comunidades de color también dicen que los hispanos son más probables en recibir estas injusticias. Aquí es la misma pregunta, pero esta es directada a los coloradenses indígenas o nativos de América. Y vamos viendo poco a poquito que los números van bajando. Aquí en el porcentaje de que dicen que los indígenas o nativos de América son más probables de recibir estas injusticias, siguen alrededor del 50%, pero ninguno es exactamente el 50%. Nomás el 48% dicen que son más probables en recibir trato injusto de la policía y nomás el 46% dicen que son más probables de recibir un trato injusto cuando están buscando hogar. Y lo que vamos viendo aquí es que la intensidad entre los grupos de color que están diciendo que las personas nativos de América o las personas indígenas de Colorado están recibiendo estas injusticias,
ha bajado. Por ejemplo, nomás el 56% entre la comunidad negro-afroamericana están diciendo que los indígenas de América son más probables de recibir este tipo de injusticia. También los latinos hispanos es más o menos el 50%, o incluso aquí es nomás el 47% que están diciendo que las personas indígenas de Colorado están recibiendo una injusticia o que reciben trato injusto cuando buscan rentar o comprar su casa. Y aquí también es la misma pregunta, pero ahora preguntando sobre los coloranenses asiáticos americanos. Y lo que vemos es que comparado a los otros grupos, hemos visto que más o menos la mitad, o como por ejemplo entre la comunidad negra o afroamericana en Colorado, era la mayoría, pero aquí menos de un tercio de todos los que entrevistamos dijeron que los coloranenses asiáticos americanos son más probables de recibir estas injusticias. Y incluso cuando estamos hablando de recibir cuidado médico de baja calidad o inadecuado, el 52%, la mayoría dice que no hay diferencia entre las experiencias de los coloranenses asiáticos comparado a los coloranenses blancos. Pero lo que sí vemos aquí es que sí hay diferencia entre la comunidad asiática. Los asiáticos y las personas de islas del Pacífico, de Colorado, son más probables de decir que sí, que su comunidad está recibiendo estas injusticias comparados no nomás ahora de los participantes blancos, pero también los participantes de otras comunidades de color. Como por ejemplo los participantes negros o afroamericanos, nomás el 33% dicen que los asiáticos son más probables de recibir trato injusto de la policía, comparado al 45% de las personas que son asiáticos o de las islas del Pacífico en Colorado. Ok, y ahora vamos a la sección final. Lo que también queríamos hacer es preguntarles hacer preguntas sobre pólizas que posiblemente se podrían implementar en el futuro aquí en el estado de Colorado. Y estas son, tratamos de juntarnos con la fundación para ver cuáles son los diferentes tipos de pólizas, las diferentes áreas que nos gustaría poder ver en el futuro aquí en el estado. Y les preguntamos si estas ideas o estas pólizas o políticas es algo que las personas apoyaran o se opondrían. Aquí les estamos haciendo la pregunta, el azul es de que están apoyando definitivamente, el anaranjado es de que nomás apoyan algo, y el amarillo es de que se oponen algo, y el gris es de que se oponen definitivamente. Y lo que vemos es que la póliza que tuvo más apoyo fue ofrecer más servicios de salud mental y uso de sustancias que el Estado financie en las comunidades por todo el estado. Y también vimos que cambiar las regulaciones del gobierno para hacer que el seguro de salud y otros gastos médicos menos costosos para los coloranenses. Entonces estamos viendo que estas dos pólizas que están relacionadas al seguro médico y el acceso de salud y el bienestar son pólizas que tienen bastante apoyo, más del 50%, las mayorías están diciendo que apoyarían estas pólizas. También vemos que el 50% apoyaría aumentar la inversión del gobierno para ayudar a los coloranenses que experimentan hambre a que tengan suficiente comida. Pero vamos viendo también aquí en los números, aún estas pólizas que son más bajas en su intensidad, digamos, cuando vamos viendo que las barras azules son más chicas, como por ejemplo aumentar el gasto del gobierno de programas para estimular empleos y crecimiento económico. Aún así, el 67, queriendo decir la supermayoría, siguen diciendo que apoyarían definitivamente o algo a esta propuesta. Y vamos viendo obviamente cómo estos son temas relacionados de pólizas y políticas. Queremos ver cómo cambian las opiniones dependiendo de los partidos.
Y lo que vemos aquí que es que en este caso estamos viendo los porcentajes de las personas que dicen que apoyarían definitivamente. Entonces es el apoyo más fuerte que se puede dar en esta pregunta. Y la mayoría de las personas registradas como demócratas están apoyando todas las pólizas. En comparación a las personas independientes, queriendo decir las personas que no están registradas en ambas de los partidos más grandes o que no tienen algún partido cuando se registraron. Sí vemos que la mayoría están apoyando las primeras dos pólizas, pero cuando vamos viendo, como por ejemplo, aumentar la inversión del gobierno del estado para ayudar a reducir el costo del cuidado infantil para los padres que trabajan y aumentar el gasto del gobierno en programas para estimular empleos y crecimientos económicos. Este porcentaje entre los independientes son más bajos. Y no debería ser de mucha sorpresa, como por ejemplo, estos son pólizas que normalmente requieren en este caso, todas estas pólizas requieren dinero del gobierno. Las personas que están registradas como republicanos, la intensidad de apoyo es bastante más baja en comparación al Partido Demócrata o las personas que no están registrados por un partido. Más o menos como un tercio están diciendo que apoyarían estas primeras dos pólizas y nomás el 18% apoyarían aumentar el gasto del gobierno para estimular empleos y crecimiento económico. Y también vimos aquí, tenemos curiosidad de ver cómo aparecen los números en las diferentes regiones del estado. Lo que nos sorprende es que las personas que viven en la región de Denver son las personas que son más probables de apoyar estas pólizas. Eso tiene que ver mucho porque Denver es una comunidad que es más demócrata y también es una comunidad más joven. Entonces, estas son, como hemos visto, son los grupos que son más probables de apoyar estos tipos de pólizas, especialmente cuando se tratan de pólizas que posiblemente requieren el gasto de dinero del gobierno. Y ya es el fin de la presentación. Ahora vamos a regresar con Maribel y creo que vamos a tener la oportunidad de contestar preguntas si hay preguntas en el grupo. Así es, Laura. Muchísimas gracias por explicarnos todos los datos de la encuesta Pulse. Vamos a comenzar con una pregunta propia, pero en lo que hago mi pregunta, quiero invitar a los participantes que aprovechen esta oportunidad para agregar sus preguntas al chat. Tenemos 2 preguntas que vamos a abordar en un minuto aquí, pero si tienen más preguntas, por favor, contribuyanlas al chat. Bueno, y Laura, me di cuenta que cubrimos muchísimos temas en la encuesta Pulse. Cuando decimos que buscamos escuchar y comprender las percepciones de la salud y el bienestar de los coladorenses, creo que algunos pensarían que estamos preguntando acerca de la atención médica, del seguro médico, de las condiciones o enfermedades físicas. Pero nos dimos cuenta que Pulse abordó una amplia gama de temas, recordándonos que los factores que afectan nuestra salud y bienestar no solo son físicos, pero también se tratan de si usted tiene un techo sobre su cabeza, si tiene suficiente comida para no pasar hambre, o si está estresado o ansioso, por ejemplo. Cuando tú observas todos los datos que cubrimos en Pulse, ¿qué crees que es lo más importante que aprendimos sobre la salud y el bienestar de los habitantes de Colorado? Creo que es muy importante ver a las comunidades de bajos ingresos y las personas que están teniendo estreses o están teniendo desafíos con su seguridad financiera. Obviamente vimos en los datos que estas son las personas que son más probables de tener no nomás desafíos en su futuro, pero también en su bienestar en el momento. Son las personas que están más ansiosas o tienen preocupaciones más graves. Pero también es importante en pensar quiénes son las personas de las comunidades de bajos ingresos, como por ejemplo vimos también que las mujeres de color son unas de las personas que experimentan estos desafíos en su salud mental
en niveles más altos comparados a otras personas en la población. Y no es sorprendente porque si vamos viendo los datos de quiénes son las personas de bajos ingresos, son las mujeres de color, son personas de color y son mujeres de color. Entonces, es importante no nomás ver de un dato ficho, pero en ver en todo cómo está relacionado, quiénes son los miembros de nuestra comunidad, que son las personas que no nomás están experimentando un desafío, pero varios desafíos, y como tú lo has dicho, que están relacionados unos con el otro. Muchas gracias, Laura. Y hablando de las personas que tal vez sienten una inseguridad financiera, nos llegaron dos preguntas de dos participantes. La primera pregunta fue de Xiomara y nos pregunta que si tenemos información sobre raza, de quién está en ese 25% que tú habías contado, que está en esa situación, que su economía tal vez está peor este año que el año anterior. Sí, incluso no estoy segura, tendría que regresar a las pantallas anteriores, pero sí, esa información está disponible después de que terminamos esta presentación. Todos los datos, todos los datos que colectamos en esta encuesta van a estar disponibles en la línea. Y allí se va a poder ver quiénes fueron esos 25%. Se puede ver dividido por género, por raza, incluso también por región del estado, quiénes son, si hay regiones del estado que tal vez son más probables de reportar estos desafíos. Entonces, esa información estaría disponible. Gracias, Laura. Sí, vamos a hablar de eso en un momento. Lucy también nos hizo una pregunta similar. Quería saber de los porcentajes que cubrimos, cuántas de esas personas son hispanas. Y como Laura acaba de decir, sí tenemos todos esos datos que pueden ser vistos por raza, por etnia y por otros factores también. Y vamos a hablar de eso en un momento. Les invitamos a que nos pongan otras preguntas en el chat de las que tengan alguna inquietud. Y también los invitamos a que profundicen, ¿no?, en estos datos y que vean los datos de la forma que mejor prefieran. Por ejemplo, comentario que siempre hacemos es, pero yo quiero saber, no quiero profundizar, saber cuántas personas contestaron que tal vez vienen de la ciudad de Pueblo, o cuántas personas fueron parte de la encuesta que hablaban español, prefirieron contestar en español que en inglés. La buena noticia es que sí, tenemos esos datos para ustedes y si quieren profundizar mucho más en esos datos, hemos desarrollado un panel de datos interactivos que está disponible en inglés y en español en coloradopulsepoll.org. Vamos a poner el link en el chat para que ustedes lo vean y lo puedan tener a la mano. Y a través de este panel usted puede ver cómo respondieron los diferentes grupos de habitantes de Colorado a cada una de las preguntas que hicimos en la encuesta. Por ejemplo, si usted quiere ver cómo respondieron las personas latinas e hispanas de Colorado, puede verlo en este panel de datos, las personas que otra vez contestaron la encuesta en español, puede ver todo esto. Así que lo invitamos a profundizar tanto como quiera en estos datos. ¿Alguna otra pregunta? Voy a chequear el chat para ver si tenemos alguna otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Xiomara. Xiomara dice, con respecto a la pregunta de la vacunación, ¿será posible que las mujeres parezcan como más vacunadas porque fueron las que más contestaron la encuesta? ¿Usted pudieron identificar un área geográfica en Colorado que sea la más afectada en diferentes aspectos? Son dos preguntas. Hagamos la pregunta de las vacunas primero. Laura, ¿qué piensas?
Sí, bueno, cuando hicimos la encuesta nos aseguramos de que en total los números, en total las personas con quienes les hicimos las entrevistas fueran representantes de la comunidad en Colorado. Entonces, por ejemplo, sí hay un porcentaje un poquito más chico de mujeres que hombres en el estado, pero proporcionalmente, digamos, no es, digamos, de que tuvimos muchas más respuestas entre mujeres y por eso el porcentaje de las mujeres fue más alto. El porcentaje de mujeres a hombres fue proporcional a lo que se encuentra aquí en el estado. Y entonces lo que vemos es que no es porque tuvimos más respuestas de mujeres, pero simplemente las mujeres están reportando que se han vacunado más frecuente. Y nomás para agregar un poco de esto, el tema del coronavirus y de las vacunas obviamente es un tema muy importante hoy en día, se está encontrando en todo el país. Y lo que estamos viendo es que proporcionalmente en varias partes del país, en California, en Nevada, en Texas, se están reportando que las mujeres normalmente están reportando ser vacunadas en porcentajes más altos que los hombres. Gracias, Laura. Vamos a la segunda pregunta entonces, que es de geografía. La pregunta de Xiomara es, ¿ustedes pudieron identificar una área geográfica en Colorado que sea la más afectada en los diferentes aspectos que vieron? Sí fueron, en algunas ocasiones sí se miraron que en ciertos lugares había números más altos dependiendo de la pregunta que en otros. Por ejemplo, de la vacunación en esa ocasión no hubo diferencia grave, digamos, no fue una diferencia muy grande. En ciertas ocasiones decidimos no enseñar las diferencias por los condados del estado o las regiones del estado, simplemente porque las diferencias podrían haber sido mejores destinadas dado como, por ejemplo, la edad o el partido. Sí sabemos que ciertas regiones del estado son más conservativos y otras regiones son más liberales. Entonces, en esas ocasiones, la diferencia no nomás es regional, pero se da mejor explicación por partido, por ideología o por edad. Obviamente, fueron muchos números, muchos datos que les di hoy en día. Me gustaría poder enseñarles más, pero en realidad tuviera que estar aquí toda la semana dando cada dato. Pero por esa misma razón, también porque queremos ser transparentes en el modo que hicimos esta encuesta, queremos compartir con ustedes todos los datos que hemos colectado. Eso también es algo que se podía encontrar en el website que acaba de mencionar Maribel. Allí también, incluso de todos los otros grupos de demografías que hemos mencionado, también se podría hacer un sort por condado o por región del estado. Laura, es más, tenemos la oportunidad de darle un vistazo a ese panel de datos interactivos que mencionamos, coloradopolspoll.org. Vamos a ver si lo podemos poner en Zoom para darles una demostración muy breve de cómo funciona. Ok, muy bien, aquí está. Como pueden ver, es coloradopolspoll.org y es que les va a dar los datos en español. Y esta es la forma en que pueden llegar a ese sitio de web y ver todos los resultados que hemos presentado hoy y muchísimos más. Los pueden sortear por todos los niveles que quieran. Por ejemplo, si quieren ver identidad de género, aquí pueden ver las personas que reportaron ser mujeres, hombres, femenino, masculino. También podemos ver los datos por ingresos anuales aquí. Afiliación política, personas que dijeron que eran o no eran discapacitadas. Y también por región geográfica de Colorado, más a punto a la pregunta que nos había hecho Xiomara.
Esta es la sección de seguridad financiera que Laura nos presentó y aquí pueden profundizar mucho más en todos los datos que quieran ver y otra vez sortearlos por los niveles que más les interesen. Así que por favor visiten el sitio y úsenlo, que es nuestro deseo, que sea un buen recurso para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a seguir. Estamos casi al final de nuestro seminario. Un comentario que siempre oímos es que después de todo lo que hemos aprendido hoy, ¿no? Todavía tengo muchas más preguntas que me gustaría que se respondan. Y si usted se parece a mí un poco, es posible que sienta más curiosidad ahora que cuando comenzamos este seminario. Y es un buen recordatorio de que una encuesta como Pulse es una forma de escuchar, pero realmente no es la única forma de escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? En la fundación definitivamente seguiremos escuchando en salas de Zoom, en salas de juntas, en cafeterías y en comunidades por todas partes de Colorado. Y afortunadamente, Pulse es una encuesta anual, así que volveremos a hacerla el año que viene y seguiremos escuchando de esta manera también. Y esperamos que nos ayude a mantener la encuesta activa y con vida, dándonos sus comentarios y sus buenas ideas. Cuando termine este seminario web, se le invitará a realizar una encuesta rápida para darnos su opinión sobre lo que deberíamos preguntar en Pulse del año que viene, del 2022. Y esperamos que comparta sus ideas con nosotros para que podamos seguir mejorando esta encuesta anual. Finalmente, quiero agradecerles personalmente por tomarse el tiempo para acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Laura, por presentarnos los resultados de la encuesta. Agradecemos que todos hayan estado aquí y esperemos que tengan un maravilloso resto de su día. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos a la próxima.